ya se hizo tarde, ya me prolongué. En cambio, si interrumpimos, a mí no me molesta para nada y prefiero aclarar los conceptos o algo que no haya quedado claro. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, aquí hay 3 conceptos que me parece importante y están en el título. Un sistema de cuidados progresivo, es decir, no entra de 0 a 100, no levantamos un switch y mañana tenemos el sistema de cuidados instalado. Es un sistema de cuidados que va de poco a poco, que va a ir atendiendo las problemáticas a medida que podamos ir avanzando. Las prioridades en principio son siempre, la primera es 0 a 6, los niños de 0 a 6 años, niños y niñas. Luego también estarán los adultos y las adultas, las personas adultas mayores, y están también los adolescentes, las adolescentes y las personas con discapacidad. Todos estos 4 grupos, diría yo, como un poco ocupan casi el espectro en materia de cuidados. Cuando hablo de adultos mayores, son adultas mayores que necesitan cuidados. No todos los adultos mayores, no todas las personas adultas mayores necesitan cuidados. A lo mejor necesitan diferente tipo de cuidados, apoyos diferenciados. En cambio, los niños de 0 a 6 años suelen necesitar cuidados bastante específicos y casi todos los niños y niñas necesitan más o menos el mismo tipo de cuidados. Luego también está, por supuesto, esa población que casi siempre se nos olvida en el espectro de los cuidados, que es las y dos adolescentes, que creo que también es una prioridad y que todos los que hemos tenido niñas o niños adolescentes en casa sabemos que requieren muchísima atención. Aunque son pues autónomos y pueden llevar la llave, mi hija iba con la llave a la escuela, entraba a la casa, me esperaba, etcétera, empezaba a preparar su merienda, pero creo que sí necesitan otro tipo de atención y también tenemos que pensar en eso y sobre todo en un momento que emocionalmente ustedes saben que es particularmente delicado. Luego está el tema de la inclusión, es decir, vamos a hacer estamos desarrollando un modelo de sistema de cuidados que incluye y que mira la sociedad desde una perspectiva interseccional. O sea, nosotras no nos hemos dado cuenta y yo con mucha certeza y con mucha convicción de que, y lo digo siempre, que el género no es exhaustivo en este momento para analizar la sociedad. O sea, las problemáticas que las mujeres tienen hoy en día con sola la condición de género no la podemos entender. Necesitamos todo el aparato metodológico que a veces se simplifica ahora, ¿no? Mucho, pero que es un aparato metodológico complejo, que es el análisis interseccional y que va a comprometer un tipo determinado también de política pública. Es decir, nos va a exigir un tipo de política pública también. Es decir, vamos a mirar el aspecto territorial, el origen, la etnicidad, el origen étnico, el origen rural o urbano, la situación, la condición socioeconómica, la edad, la discapacidad o no. O sea, toda la cantidad de otras condiciones que multiplican a veces casi exponencialmente las dificultades de las mujeres a la hora de encontrar bienestar y armonía, desarrollo económico, lo que sea en sus vidas, ¿no? Y sostenible. Tenemos que pensar en un modelo sostenible económicamente que podamos llevar a cabo como sociedad con una inversión económica que sea muy ajustada, en donde cada actor, que sean las secretarías, los estados, etcétera, haga su parte. Esto no es de un estado que ya, bueno, nunca existió en México, pero ni en América Latina existe un estado benefactor de esa dimensión que pueda de un día para otro crear un sistema de bienestar. Podemos verlo, yo creo que como casi una excepción en la Europa de la posguerra, en donde efectivamente ese modelo de bienestar tenía un contexto y un origen que se explicó, se explica contextualmente, ¿no? Pero yo creo que es el único modelo en donde vemos casi de una década a otra una transformación radical que quedó impregnada en la vida de Europa después del año 45, ¿no? Entonces, fuera de ese modelo que también se explica, porque no se explica, hoy no podrían los países europeos hacer ese salto, ¿no? O sea, eso se explica en ese momento también con la presencia del espectro comunista también, en donde Europa se vio obligada
a presentar una alternativa social de bienestar viable frente al comunismo. Entonces eso también se explica de una manera contextual e histórica. Nosotros necesitamos crear un modelo sostenible, sostenible también económicamente y también ecológicamente. ¿Cómo vamos a hacer para que este sistema sea sostenible, sostenible económicamente, que podamos decir, no dentro de 3 años ya no hay recursos, ahora se acabó, sino cómo vamos a hacer para que se empiece a autofinanciar y pueda ser rentable. Rentable no en el sentido de que vayamos a ganar dinero con el sistema de cuidados, pero que sí sea sostenible, es decir, que el retorno de lo que se invierte sea cada vez más alto y que la inversión primera, que es la que va a pasar estos primeros 3 años, sea una inversión que a largo plazo, a 5 años y a 10 años, el país lo haya podido recuperar. En este sentido, yo sí parto de la idea de que necesitamos políticas públicas estables y pactos políticos. Por eso hablaba antes Lorena también de eso. Es decir, bueno, ¿qué vamos a pactar? ¿Qué es lo mínimo que podemos pactar? Y decir, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, vamos a hacer una política sostenida de cuidados. Y cómo esto también va a tener que ver con el tema de la violencia contra las mujeres. Eso es lo que nosotras estamos también sosteniendo. Es una hipótesis, pero es una hipótesis aplicada a la política pública. O sea, partimos de esa hipótesis, de que organizar y articular y desarrollar el sistema de cuidados traerá beneficios a la vida cotidiana de las mujeres, también en materia de pacificación. Entonces vamos a empezar con el primer, tardé un poco en explicar la portada porque creo que es muy el corazón también de este sistema de cuidados. No recuerdo cuánto tiempo tenemos, Lorena, para poder... Si quieres, no sé, a lo mejor una media hora, 40 minutos, 40, Marta, si te parece, 40, para preguntas y demás. Ok, 40 ¿sí? minutos, está bien. Porque sí es como, o sea, sí es un modelo complejo, no es un modelo que me gusta explicarlo como un poco como lo hemos ido pensando, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principios que rigen este sistema de cuidados? La ética del cuidado también, no en cuanto a lo femenino, sino en cuanto a una ética que surge, que tiene una cierta condición como de subordinación, porque es una ética que surge también de una condición de género, un enfoque de derechos, o sea, nosotros pensamos los cuidados, como lo dice Pautasi y Abramovic, desde la perspectiva de derechos, la solidaridad, o sea, estos son recursos que se redistribuyen efectivamente, todo nuestro sistema de salud y sistema de seguridad social es un sistema siempre solidario, ¿no? Aquí estamos jalando un poquito más la manta y diciendo tiene que ser un modelo pensado en aquellas personas que no están recibiendo o que no están en la formalidad. Porque les digo, o sea, honestamente, a mí me preocupa mucho la formalidad, pero como inquietud social, o sea, como mi preocupación, sí me afecta mucho también lo que está pasando con las mujeres en la informalidad. ¿Se me cortó la conexión, Carlos Andrés? ¿Hola? No te oyes bien, Pero perfecto. yo me salí o no las veo. Espérense un momento. O sea, puedo hablar de memoria, pero preferiría verlas. A ver, ¿qué puede haber pasado? Que esté yo en otro, ¿cómo se dice cuando estás en otra pantalla? No sé cómo puedo hacer para recuperar. Ah, ya sé. Marta, quizás intentas cambiar las pestañas del navegador. Sí, ¿cómo hago eso? Ajá, por ahí debe estar. El Meet Ya se está, ya proyecta en un entré, navegador. ya ¿Ya? regresé, Ok, gracias. Ok. sí. Bueno, perdonen, ¿eh? Entonces, bueno, estos son algo, me faltaba una palabra, me parece, la universalidad. Es decir, esto es una dialéctica entre lo universal y lo singular. Y creo que ahí es donde tenemos una clave de la propia dificultad de un sistema de cuidados. Tiene que ser capaz de pensar los derechos como universales, pero también de pensar la diferencia y de ser singulares también en el tratamiento. Es decir, ¿qué necesitan las mujeres? No individuales, porque no vamos a hacer un sistema de cuidados a la carta, por supuesto, para 60 millones de mujeres, pero sí en cuanto a las necesidades, a los grupos, ser capaces
de atender esa diversidad y ser capaces de poner a dialogar la universalidad con la singularidad también. O sea, este es un reto de primer orden. La ética, los derechos, la solidaridad, la universalidad, la singularidad. Y obviamente nuestro sistema de cuidados tiene una particularidad y o sea, está en el corazón del sistema de cuidados desde el primer día en que yo entré al Instituto Nacional de las Mujeres, para mí, que fue cómo dialoga el sistema de cuidados con la autonomía de las mujeres. Y poner esos dos puntos, el sistema no es, ahorita lo van a ver cuando vean el modelo del sistema de cuidados, el sistema de cuidados tiene que tener esas dos patas, aunque es un modelo mixto, es un modelo que tiene 3 patas y ahorita desvelo la tercera, pero estas 2 primeras patas son justamente los cuidados y la autonomía. O sea, no pensamos solamente vamos a desarrollar el sistema de cuidados y una vez que lo tengamos vamos a ver qué hacemos con el tema de la autonomía. No, nosotros vamos avanzando en estas 2 carreteras y vamos trabajando en estos dos modelos de crear autonomía a través de modelos, por supuesto, no precarios y con derechos, ¿no?, para las mujeres. La siguiente, por favor, Carlos Andrés. Aquí tenemos unos datos que ustedes seguramente ya conocen porque son los de la última ENUT. A ustedes que son académicas no les voy a explicar, pero bueno, a mí me gusta traer esto que es un poco como los datos duros del tema del trabajo. Aquí hay un dato también interesante que en otra, bueno, yo no le había puesto atención en otra ENUT, que es esto de la producción de bienes para uso exclusivo del hogar, que es una carga de trabajo donde los hombres tienen más horas. Me parece interesante también ver esa carga de horas que son pues los trabajos que se hacen en casa, de albañilería, de mantenimiento, de la milpa, de uso exclusivamente del hogar. Mucho de ese trabajo también está hecho por las mujeres. Si ven las horas, es altísimo y se suma a las otras horas, ¿no? A las horas de trabajo remunerado, a las horas de trabajo no remunerado y estas otras que están diferenciadas, ¿no? La siguiente, por favor. Este tema para mí es como de los datos, estas 2 diapositivas que vienen, de los datos que más los voy a pasar rápido, pero son de los datos que más me impactan, ¿no? Aquí dice que tenemos aproximadamente 14 millones de niñas y niños de 0 a 6 años, de los cuales una parte muy pequeña está, ahorita vamos a ver en la cifra, en la otra diapositiva, muy pequeña está atendida formalmente en guarderías, ¿no?, o escuelas. 6 de cada 10 niñas y niños tienen una mamá que trabaja de manera no remunerada y se encarga del cuidado. Ahí están los datos, ahí está el esquema. La siguiente, Carlos Andrés, por favor. Aquí está la que yo quería ver. Fíjense, esta diapositiva la hemos llamado ¿Quién me cuida? El 24% de las niñas y niños de 0 a 6 años cuya madre trabaja de manera remunerada son cuidados por ellas en su lugar de trabajo. O sea, este es un dato que todas nosotras conocemos, porque yo donde he trabajado he tenido colegas con sus niños haciendo tareas o cuidándolos en su espacio de trabajo. Y seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo. Es algo que he detectado y que he visto mucho. Y he visto también en la empresa privada, no solamente en la empresa, no solamente en las instituciones públicas, ¿no? He visto también mucho, o sea, de niños que crecen de alguna manera en esos espacios, ¿no? 49%, casi 47, casi 50, son cuidados por las redes de apoyo de las propias mamás, abuelas, padres, otros familiares o no familiares. El 9.6 lo llevan a una institución de cuidados como una estancia infantil pública o privada. Un 15% va a la escuela. Estos datos relevan datos de cuando existían las estancias infantiles, que cuidaban mucho porcentaje de los niños y las niñas del país, porque es la encuesta nacional del 2017. Lo anterior implica que únicamente el 24.7% del total de menores de hasta 6 años cuyas madres trabajan son cuidados en una institución pública o privada. Allí tienen señalada la frase. Además, todo lo que va arriba del círculo implica muchísima carga mental para las madres. Llevarlas
al trabajo, conseguir con quién las dejan, que estén bien cuidadas y cuidados, que no estén en peligro, que no corran riesgos, si los dejan solos. O sea, como toda esa parte también, ¿no? Se sube a las espaldas, como decía antes, ¿no? Al cuerpo de las mujeres y va con las mujeres a donde las mujeres vayan, ¿no? Entonces, esta parte también de todo lo que pasa de arriba del círculo o sea, de arriba del círculo hacia la franja verde, tiene un impacto también subjetivo sobre la vida de las mujeres, no solamente objetivo, sino también subjetivo, que tiene que ver y que impacta también con la calidad del trabajo, con la proyección, con las posibilidades de tomar decisiones, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algunos elementos del sistema de cuidados, que es una propuesta. Tiene que ver con un tema de justicia y bienestar social, los temas que a nosotros no nos tienen que explicar, con el crecimiento económico, con el aumento de la productividad, y ahí viene como la parte más, que me parece más innovadora de nuestro modelo, que tiene que ver con la reducción de la violencia y contribución a la paz social. Y hemos construido, aquí están los datos, los voy a leer ahorita, pero creo que este modelo que tiene estas 4 puntos, o 3 en realidad, porque sería crecimiento económico y aumento de productividad, van en lo mismo, son estos 3 puntos, ¿no? Bienestar, crecimiento económico y reducción de la violencia. Y en el bienestar, la justicia y la autonomía, ¿no? Y cómo esto va a impactar todo esto va a estar tenemos que atender estos elementos. Entonces, cuando hablamos de justicia y bienestar social, tiene que ver con la feminización de los cuidados, aunado al reconocimiento de las 3 R's. Para nosotras, las 3 R's, ya, ¿no? Reconocimiento, reducción y redistribución. Son 3 herramientas que nos permiten evaluar nuestras acciones todo el tiempo. A cada acción que tiene que ver con cuidados, nosotros le vamos a preguntar esos 3 elementos. Cómo estás interviniendo en el reconocimiento, cómo estás interviniendo en la reducción y cómo estás interviniendo en la redistribución. Y si no estás contestando ninguna de las 3, es que esa medida está mal diseñada, ¿no? Entonces, creo que ese tema es algo que está en el Programa Nacional de Igualdad, ustedes ya lo pueden ver porque es público, se publicó el 21 de diciembre en el Diario Oficial pasado. Fue un largo proceso. La publicación fue un largo proceso. Porque la publicación implica evaluación, implica aprobación, implica todas las pasos que hay que dar, que son como 26, que al final terminaron siendo 32, en fin. O sea, es un proceso muy largo aprobar un programa nacional. El reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, y necesariamente también tengo que hablar del trabajo del hogar, que aunque es un trabajo remunerado, es un trabajo sin ningún reconocimiento, es un trabajo desprovisto de derechos, es un trabajo que tiene que salir de la oscuridad, que tenemos que trabajar para poder, son 2 millones de mujeres aproximadamente, que necesitamos hacer salir hacia el espacio de los derechos, ¿no? Tenemos ya como un buen horizonte en materia de la seguridad social, de los modelos de incorporación de las mujeres trabajadoras del hogar al modelo de la seguridad social, del IMSS, pero creo que hay que hacer un trabajo de cambio cultural y de difusión mucho más intenso todavía. El crecimiento económico, como les decía antes, de acuerdo con un análisis McKinsey, el Producto Interno Bruto de México crecería un 43% para 2025 si se cerrara la brecha entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Según el Foro Económico Mundial, existe una correlación positiva entre la igualdad de género y el nivel de competitividad. Y este es algo que la Secretaría de Hacienda ha entendido. Ha entendido en el sentido de cuando uno entiende y empieza a ver las políticas de otra manera. O sea, ha entendido que no va a haber crecimiento y México no va a entrar en la dinámica de competitividad y de mayor productividad si no se logra la incorporación de las mujeres al espacio productivo remunerado. Entonces, esto es algo que para nosotros ha sido fundamental porque nos permite tener a la Secretaría, nada más ni nada menos que a la Secretaría de Hacienda como aliado fundamental de nuestro programa. No solo en el sentido de lo que podemos pensar, bueno, ahora va a pensar y va a dar presupuesto. No en ese sentido, sino
porque también ellos piensan desde la austeridad y piensan desde la política, o sea, ¿no? O sea, piensan, no piensan ahí tenemos recursos, el sistema de cuidados es importante, le vamos a destinar todos estos miles de millones, no. Lo que están haciendo ellos es encontrar el espacio fiscal justamente para este sistema de cuidados. O sea, buscar dónde, buscar cómo, buscar los aliados, buscar los resquicios, buscar cómo se va a financiar. Han entendido que hay que hacerlo y están buscando cómo. Creo que eso es algo muy, muy, muy relevante de esta administración. Perdón. ¿Podrías, en este punto, podrías profundizar un poco más? Porque me parece que es medular el asunto de los recursos económicos para operar un sistema así. Sí, mira, nosotras obviamente empezamos a hablar con Hacienda desde hace 2 años y hasta que no logramos explicar este impacto en la productividad y en la competitividad, no los tuvimos completamente convencidos. ¿En qué consiste o sea, yo no soy experta, no trabajo en Hacienda, pero lo que puedo decir es que lo que veo que están haciendo, porque dialogamos con ellos constantemente, con ellas, es un equipo, casi todos son mujeres, es un equipo es una unidad completa que está trabajando en esto. Lo que están haciendo ellas es justamente primero revisar los presupuestos. ¿Qué presupuestación tiene el IMSS para ese tema? ¿Cuál el DIF? ¿Cuál el LISTE? ¿Cuál la SEP? Revisar los presupuestos y las acciones que están haciendo. A quiénes cuidan, cómo cuidan y cuánto cuesta cuidar. Ver exactamente cuál es de la franja de niños y niñas que no están en este momento siendo atendidos. Estamos hablando del primer grupo, ¿no? El primer grupo prioritario, que sería de niños y niñas de 0 a 6. Y entonces ahí lo que hace Hacienda es crear esto que se llama espacio fiscal. Este espacio fiscal es justamente este margen. Se puede buscar así, a lo mejor ustedes ya lo conocen, yo lo he aprendido en estos meses. Es este espacio, es este margen que dejan el modelo hacendario de un país a las posibilidades de mover gastos y mover partidas para poder financiar un modelo de cuidados. Una cosa que es fundamental y que hemos estado trabajando y creo que es muy relevante, pero sería eso sí que motivo de otra reunión y tendríamos que invitar a ONU Mujeres. ONU Mujeres trabaja con nosotros en este equipo también y ha desarrollado junto con expertos de Uruguay un modelo que se llama de costeo, que lo que explica justamente Lorena es cuánto le cuesta. Es un modelo que además lo ha desarrollado para que también Hacienda lo entienda, ¿no? ¿Cuánto cuesta cuidar? Pero esa inversión, ¿cuánto tiempo tarda en regresar, en retorno? ¿Cuál es el retorno de esa inversión? Y entonces esa inversión tiene un retorno en puestos de trabajo de cuidados o trabajo formal, impuestos, IVA, consumo, y entonces está completamente desglosado y puedes ver que tarda aproximadamente entre 3 y 5 años en que una inversión que es cercana al 0.08% del PIB, que no es nada, podría ser recuperada a lo largo de 3 y 5 años. O sea que sí, lo que quiero decir, yo no me conozco las cifras porque digo, no tengo una cabeza de esas cuantitativas, o sea que pueden explicar muy bien esto, pero lo que sí pude ver y lo que he visto en el estudio, como les decía, lo ha hecho ONU Mujeres con el equipo de Julio Bango de Uruguay, porque es el mismo modelo que aplicó Uruguay, como lo que sí ha sido importante es para Hacienda, es decir, bueno, ok, esto no se trata de un gasto, se trata de una inversión. Y eso es algo que ha sido todo el cambio. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Y entonces se invierte en crecimiento económico y nosotras lo que decimos es, vamos, producimos crecimiento económico, pero también producimos libertad y también producimos bienestar y también producimos autonomía y también producimos paz. Esos son como nuestros agregados.
Entonces, esta parte del diálogo con Hacienda es un diálogo que efectivamente estamos todo el tiempo pensando cómo podemos hacer para que cueste menos y cómo podemos hacer para mejorar, para desarrollar modelos de seguridad social para tema de cuidados que sea parecido al modelo de seguridad social que tienen, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que es un modelo que no es caro, que es digno, que tiene lo básico que se necesita, un paquete de derechos, y que podría ser un modelo posible para trabajos en materia de cuidados, pero también para otro tipo de trabajos, es decir, para trabajos autónomos, para trabajos de los periodistas, las periodistas, o sea, cómo desarrollar modelos de autonomía que permitan estar eh, adscritos al IMSS y que no sean extremadamente caros para el empleador o la persona empleadora, ¿no? Como pasa con las trabajadoras del hogar, que es un modelo que imagino que ustedes ya conocen, pero es un modelo muy interesante en cuanto a la calidad de la seguridad social. Entonces, por ahí, Lorena, o sea, no tengo todas las cifras, pero si les interesara, tenemos un policy brief de esto del costeo, que se los puedo mandar sin lugar a dudas. Es lo que explica el modelo de cuidados y el modelo de costeo que hemos presentado y que hemos desarrollado, y me parece como que podría darles más información que incluso que la que les estoy dando yo ahorita mismo. Sí, muchas gracias, Okay. Marta. No sé, Carlos Andrés, si tú lo puedes compartir por aquí mismo para ellas o si lo mandamos a su correo, como ustedes digan, Lorena. Cualquiera de las dos formas está muy bien. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Elena. Pasamos a la siguiente, entonces. Entonces, en medio de todo esto, como decía antes, cuando decía al principio, cuando todavía no había empezado la reunión, de alguna manera nosotras estamos catalizando cosas que están pasando, ¿no? En el movimiento feminista, como que la agenda, como decíamos también al principio, pues se ha visto sacudida por la pandemia y ha puesto la agenda de cuidados ahí en medio. Y entonces nos encontramos con muchas cosas que han pasado, ¿no? El día 9 de marzo, pues hubo una manifestación importante, pues, silenciosa, las mujeres no fuimos a trabajar, estuvimos mostrando nuestro vacío por dos razones, fundamentalmente, un tema del feminicidio, pero también el tema de los cuidados. Las mujeres paramos, ¿no? Y entonces yo creo que todo esto ha ido sumando y el trabajo yo creo que también la paridad en acción, como dice la presidenta de Mujeres, también esta es la reforma del artículo 4 y el 73 son la iniciativa que se presentó hace ya, pues, no sé, 2 meses. Es también una iniciativa que pone en evidencia que la discusión y el debate está en la calle y está en los corrillos políticos, está en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, esto es el resultado de eso también. Y esto, o sea, nosotras participamos de esos debates, pero no los promovimos. Nos invitaron, hablamos también del sistema de cuidados, dialogamos con las diputadas, pero las diputadas, y por eso digo lo de la paridad en acción, también es un resultado de una Cámara de Diputados paritaria, de mujeres de diferentes partidos con una agenda feminista que ponen la agenda en el lugar donde tiene que estar y traen el tema de los cuidados y presentan esta iniciativa que es estupenda para reformar, nada más ni nada menos, hacer dos reformas, ¿no? El artículo 4 y el 73. Y hablan, o sea, que es una gran como yo siempre digo, es tirar al campanario, ¿no? Y bueno, pues ya luego ves hasta dónde pegas, ¿no? Pero tú le disparas al campanario. Esto es eso, o sea, ahora tiene que esperar que el Senado lo corrobore, yo espero que sí, porque creo que tienen mayoría, las posibilidades tienen mayoría, pero creo que es importantísima esta reforma, porque para nosotros, como sistema de cuidados, necesitábamos anclar el sistema de cuidados en los derechos. Y en nuestra región, en América Latina, donde las leyes a veces van y vienen, se respetan más, menos, la normatividad es a veces bastante fluctuante, la Constitución es la madre de todos los derechos, en el sentido literal, ¿no? O sea, es quien norma, es nuestro referente. Y poner los cuidados en la Constitución
es algo que había quedado pendiente en el 2011, yo creo que era el momento de haberlo hecho, no se tenía la mirada en el momento de que se hizo esa gran reforma, no se tenía esta mirada que tenemos hoy, pero esta reforma era una reforma pendiente. Y yo creo que también hablar de la reforma en materia de uso del tiempo es fundamental. Es cambiar la mirada, es un poco retomar la lucha de las italianas en los años 70, fines de los 70, en los 80, sobre las leyes del tiempo y los usos del tiempo, ¿no? Y poner el eje y decir qué significa el uso del tiempo, ¿no? Y México es vanguardia en datos y en información en materia de uso del tiempo. Entonces yo creo que es una gran iniciativa que espero que pueda salir y que nos abre y nos obliga a desarrollar la ley de cuidados. O sea, la ley del sistema de cuidados es algo que tiene que salir poco después de aprobada esta reforma. Es decir, unos 8 meses después, creo que es lo que marca la ley, un poco más, tiene que haber una ley que se pueda aprobar colectivamente también de manera consensuada para que todos podamos estar de acuerdo en que esto es algo que tenemos que hacer. Aquí están los puntos elementales de la reforma del Cuarto Constitucional, que yo imagino que ustedes ya conocen, por supuesto, pero bueno, me permito nada más leerlo por encima: derecho a cuidar y ser cuidado, promoción de la corresponsabilidad, libertad sobre cuidar y decidir sobre la distribución del tiempo propio, el Sistema Nacional de Cuidados en sus dimensiones económica, social, política, cultural y psicológica. Esta psicológica tiene que ver con esto que hablábamos antes del sistema de la carga de cuidados, que le llaman en otros países la carga mental. Creación de servicios públicos de cuidados a través de esta ley y atención para grupos prioritarios. Esta ley nos tiene que permitir explicar y poner en marcha este sistema de cuidados que ahorita vamos a ver. Es ambicioso, por supuesto. Yo creo que la ley tiene que ser una ley ambiciosa. Debe ser una ley ambiciosa que obligue a pensar a todos los actores y actores políticos, que obligue a pensar los cuidados desde una perspectiva amplia y no desde una perspectiva estrecha. Ustedes saben, son expertas, son académicas, que las políticas públicas siempre pueden mirarse desde esas dos perspectivas: estar en el margen y quedarse en lo superficial, o ir al máximo, ¿no? Estirarlo como si fuera un elástico, una goma que estiramos y la llevamos a la política pública hasta lo más profundo que podemos. Y creo que esa ley tiene que tener esa mirada donde veamos los cuidados desde esta perspectiva, los cuidados de manera integral. Y ahorita voy a ir a explicarlo, porque yo creo que ahí hay mucho de lo que nosotras pensamos en materia de cuidados, del concepto de cuidados, de qué creemos que son los cuidados, y cómo eso se transmite también en una concepción y una mirada hacia una política pública tan relevante como esta. La siguiente, Carlos Andrés. Aquí está, ¿qué es lo que tendría que tener un sistema de cuidados? Es una diapositiva muy básica, pero pues el sistema, un impacto socioeconómico, estar alineado con la economía de producción y bienes de servicios, desarrollar y mantener el capital humano de las generaciones futuras, es decir, los talentos, ¿no? Y no solamente los talentos, sino también las capacidades. Nosotros creemos que dotar a la infancia de condiciones de cuidado en materia no solamente de cuidado físico y biológico, sino también cognitivo y emocional. Creemos que es apostar por un país con un futuro de país en mejores condiciones para sí mismo como país, ¿no? O sea, creemos que esto es pensar también en el futuro, ¿no? O sea, los niños y las niñas que hoy en día pues son cuidados como pueden las mamás o las familias, con lo mínimo en materia de desarrollo cognitivo, con lo mínimo que se puede, porque la vida es así de complicada y de difícil. Dotar a esa infancia de las condiciones adecuadas para ser cuidadas en calidad y en seguridad, creo que es fundamental para pensarnos como un país diferente, no solamente en materia de justicia, sino también en materia de desarrollo humano, ¿no?
y permitirá también proveer recursos necesarios para la provisión pública y privada, es decir, cómo vamos a desarrollar un sistema de cuidados que tiene que también proveer, pues podría decir, mano de obra calificada, certificada, de calidad, para que los niños, niñas, y no solamente niños y niñas, sino como decía antes, adultos mayores, personas con discapacidades permanentes y circunstanciales, también los adolescentes y las adolescentes, sean cuidados por personas que estén calificadas profesionalmente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, para mí, una de las diapositivas más importantes. Yo con esta podría haber hecho toda la presentación. Este es el modelo que yo llamo modelo mixto, que es el corazón del modelo de cuidados. Es decir, ¿qué hay en el centro del modelo de cuidados? Pues es estos 3 ejes. Hay un modelo, como les decía antes, al lado izquierdo, ven la columna que tiene que ver con materia de cuidados, o sea, qué producen los cuidados en materia de retorno social, justicia social, libertad para mujeres y niñas, derecho al futuro y proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida es algo de lo que hablaba, que un poco mencionaba antes cuando hablaba de futuro, el futuro del país, ¿no? La posibilidad de las niñas también y de los niños, pero particularmente de las niñas, de tener un proyecto de vida que puedan llevar adelante a cabo y no sean finalmente fagocitadas por las propias urgencias de cuidado de las familias, por la construcción social de géneros que las obliga a ellas a estar cuidando, por los matrimonios infantiles, por los embarazos infantiles, las violaciones, los embarazos infantiles y los embarazos adolescentes, que las quitan en su mayoría de esos proyectos de vida, ¿no? La posibilidad de que estas niñas tengan ese tiempo subjetivo también para pensar y soñar con una vida diferente hacia la cual se puedan comprometer y tengan un espacio social, económico, cultural que les permita también desarrollarlo. Disminución de horas de trabajo no remunerado, reducción, reconocimiento y redistribución, las 3 R's que decía antes, y el bienestar. En el centro tenemos este modelo inclusivo que produciría económicamente. Inclusión a un empleo decente, no estamos hablando nunca de potenciar el trabajo informal, es justamente lo contrario. Para mí uno de los problemas que tenemos que sobrellevar, además de los cuidados para las trabajadoras en el sector formal, es los cuidados, es decir, el trabajo informal. Y sumado a eso, los cuidados en el sector informal, cómo ir reduciendo el trabajo informal, pero además, mientras reducimos el trabajo informal, cómo dotamos también de posibilidades de cuidado de calidad y con seguridad a las mujeres que trabajan en el sector informal. El retorno económico y financiero, que es lo que les decía, que les voy a mandar, la hoja de costeo, cuál es el retorno que tenemos planeado, por qué Hacienda puede dejar de verlo como un gasto para plantearlo como una inversión, los beneficios fiscales, la mayor productividad, la mayor competitividad. Y esta tercera columna, que es la que les digo que funciona más como hipótesis, pero que tenemos algunas formas de evidencia en el sentido de que las mujeres están muy impactadas, o sea, la vida de las mujeres de este país y de la región en general, pensemos Colombia, todos los países, han sido muy afectadas y están siendo muy afectadas por las diferentes formas de violencia. Violencias de género, violencias que tienen que ver con otras formas de violencia, delincuenciales, etcétera, que afectan la vida de las mujeres, pero también afectan la vida cotidiana de las mujeres, es decir, su tránsito por las comunidades, las calles, la oscuridad, la falta de electricidad, la luz, las diferentes situaciones de violencia que viven las mujeres en su vida cotidiana, no solamente en los hogares. Nosotras siempre lo cuento, pero fue una experiencia que me marcó cuando fuimos a Sonora, creo que fue, a hacer el foro del foro del Programa Nacional de Igualdad. Una mujer se levantó y nos dijo, una mujer pues de extracción social, económica humilde, probablemente de origen indígena, nos dijo, yo tengo miedo las 24 horas del día.
duermo con miedo, me levanto con miedo, voy a la compra con miedo, busco a mis hijos con miedo, o sea, tengo miedo de que les pase algo a mis hijos. Esa para mí fue como no es que no lo supiera, pero oírlo de viva voz es muy impactante. Y eso es algo que ha estado para mí en mi corazón, en lo que tenemos también que solucionar y cómo esta herramienta del sistema de cuidados puede ayudarnos. No digo que sea la panacea, no digo que sea el único. Creo que hay que hacer políticas desde otros lugares también, obviamente. Pero creo que esta parte puede ayudarnos también a pacificar las comunidades. Tenemos las comunidades, las familias, las relaciones de las familias, las relaciones exogenéricas al interior de las familias. Es decir, cómo empezamos a hablar de la redistribución al interior, cómo ponemos a las niñas, a las niñas dentro de los hogares como personas, como seres que tienen derechos, que pueden tener proyectos de vida, que pueden comprometerse con ellos, que tienen derecho a terminar las escuelas, que no son las primeras que deben abandonar la escuela, como está pasando actualmente, ¿no? Más seguridad para niñas y niños, este tema de que los cuidados no solamente tienen que ser de calidad, sino que tienen que ser seguros. Eso es otra cosa que aprendimos de las mujeres. Las mujeres necesitan poder dejar a sus hijos y a sus hijas y las personas a las que dejan para cuidar o las que están cuidando con seguridad. Saber que cuando regresan a sus hogares, los niños y las niñas van a estar bien y van a estar saludables, no les va a pasar nada. No las van a ver violado y matado como pasó bueno, pasa todo el tiempo, no sé, pero pasó, me acuerdo muy bien, en Cuernavaca hace como ya 2 años. Marta, Sí. en ese sentido, bueno, aquí en Querétaro, pues yo creo que en todo México, pero bueno, te pongo el caso de aquí en México. Tenemos colonias donde está la precariedad, que las mujeres, bueno, pues se tienen que ir a trabajar, generalmente trabajan en servicio doméstico porque les permite como darle más rápido a la escoba y tratar de, o sea, si se van a una empresa, ahí tienen un horario fijo y acá pues tienen oportunidad de darse prisa en su trabajo para poder regresar con sus hijos. Pero entonces lo que está sucediendo es que los niños están pues en las calles, atendidos por pandillas, y se está creando un círculo pues perverso donde precisamente se está exacerbando la violencia. Entonces, para ellas, ¿cómo podría entonces funcionar este sistema que ustedes están planteando? Mira, ya, esa es una pregunta muy concreta y yo te voy contando cómo lo vamos pensando, pero estamos justo en el momento del diseño, ¿no? Yo también, justamente esa experiencia que recuerdo de lo que pasó en Cuernavaca tiene que ver con esto que tú cuentas, María Elena. O sea, tiene que ver con una niña que queda sola también porque la abuelita se va a trabajar, porque la mamá no podía cuidarla, porque la abuelita se va a hacer unas labores y cuando llega la niña la han matado, ¿no? Un vecino, la violaron, la mataron, tenía 5 años. Entonces ahí es donde yo también vi ese círculo, ¿no? No solamente es cuestión de calidad, es también de seguridad. ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Estamos pensando, y yo tengo la semana que viene una reunión y tenemos reuniones con diferentes modelos de lo que están pensando los sistemas de cuidado en Colombia y en Argentina, que son los que están más parecidos a nuestro momento. Y tienen que ver con lo que ellos llaman los cuidados comunitarios. Cómo desarrollar modelos de cuidados que sean financiables, que sean comunitarios, que se den en los hogares, en algunos hogares que tienen que estar vigilados, supervisados, no quiero decir vigilados, pero supervisados, que tienen que estar con una persona que esté certificada en cuidados, pero que sean cuidados que se den como hacen en Colombia, que son en manzanas de cuidado, ¿no? Son cuidados en territorio, no tienes que atravesar, es alguien de cerca, pero que está certificado, que ha pasado un proceso de certificación. Estamos hablando con CONALEP, estamos viendo cómo hacemos para que CONALEP haga esa certificación, ya la está haciendo en Chihuahua. O sea, ¿cómo hacemos para que además haya una carrera en CONALEP que sea sobre cuidados, que dé también esa capacitación de 3 años para cómo cuidar y cómo cuidar en condiciones profesionales, pero con una certificación, es decir, que tú estés preparada para eso. Y es un modelo que es un híbrido, si quieres, en cosas que se hacen en otros países, pero que tiene que ver con esa parte
comunitaria, ¿no? Como no invadir, y además no pensar en un modelo que ya nos lo han quitado. O sea, las estancias infantiles parece como que yo no estuviera en el gobierno, pero digo, o sea, ya están fuera, tenemos que pensar fuera de esa caja, porque eso, o sea, yo creo que no va a regresar. O sea, ese modelo tenemos que pensarlo en todo caso desde otro lugar y hay que pensar otros modelos. Y yo sí estoy puesta a pensar en otros modelos que nos permitan pues llegar a ese número tan alto que tenía de atención que tenía las instancias infantiles para poder cubrir porque la carencia es muy alta. Y como tú decías antes, nosotros somos muy conscientes, por eso ponemos este modelo mixto, porque no podemos dejar de pensar en el tema de la violencia. Y el tema, esto que tú dices, no solamente es cómo se crean los próximos delincuentes, ¿no? Es decir, cómo finalmente la calle es una escuela también, que puede ser una escuela buena, pero también puede ser una escuela de delincuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener, por eso hablaba antes de los adolescentes y las adolescentes, porque también he visto modelos muy interesantes en nuestro país, en Aguascalientes, de lugares comunitarios, que son lugares públicos, en donde con recursos, pues ahí un poco del DIF, un poco del IMSS, un poco del Estado, un poco de aquí y de allá, se construyen espacios sanos para los jóvenes, donde los jóvenes hacen tareas, estudian, juegan al fútbol, hacen música, bailan, pintan, tienen un grupo de música, en fin. O sea, estamos pensando, tenemos todo eso en la mesa, como todos esos ingredientes, y somos muy conscientes de que hay que pensar también de esa manera, con esa perspectiva comunitaria, en donde las diferentes poblaciones necesitan soluciones diferentes. Es decir, lo rural necesita un tipo de solución, porque poner una guardería en una comunidad rural difícilmente la vas a completar. O sea, va a ser a lo mejor un recurso que no esté utilizado al 100%. ¿Por qué? Porque hay los usos también y las costumbres, ¿no? No en el sentido político, sino en las costumbres. Y las costumbres dicen, pueden permitir más que una mujer de la comunidad cuide a otros que traer un espacio. No sé si estoy expresándome bien o si me estoy explicando, pero no es igual. O sea, cada espacio, por eso decía yo, la perspectiva interseccional es muy importante para nosotros. Y cómo hacemos para que cada espacio tenga una solución, pues de alguna manera a medida. Es decir, ir encontrando eso que tú dices, que es una problemática que está en todo el país, lamentablemente. No es solamente de Querétaro, ¿no? Entonces, Querétaro tiene cosas además muy, muy buenas en el sentido de crecimiento económico, forma parte de un corredor muy potente económicamente, entonces ahí nosotros trabajamos desde otra mirada, pensamos cómo hacer para meter a las mujeres también en ese modelo, ¿no? Para poder que las mujeres también estén incluidas en ese crecimiento económico. Pero eso también, o sea, nos trae estas problemáticas que, como te digo, no son, ojalá solo fueran de algunos estados, es generalizada, ¿no? Hay otros estados en donde pasan otras cosas, ¿no? Chiapas, por ejemplo, ¿no? Oaxaca. Pasan otro tipo de problemas, pero por eso tenemos que tener como soluciones más ajustadas, ¿no? Y estamos pensando, perdona. Esa parte es muy importante. Justamente aquí también, algunas zonas de la capital, hay comunidades donde no tienen agua, no tienen luz, pero les han puesto una escuela donde, bueno, una aula, no es una escuela, una aula, donde tienen cañón, proyector, pero pues no tienen luz. Entonces, tiene que ver con esas políticas donde esta es la panacea para todo mundo, independientemente de las condiciones. Entonces, por eso, María Elena, o sea, te quiero decir, nosotras, o sea, somos feministas, estamos formadas en la interseccionalidad, hemos recorrido el país. O sea, hemos estado en todos los estados, hemos hablado con las mujeres de a pie de todos los estados. No hemos hablado con cientos de miles, pero hemos hablado con 5.000. Y eran mujeres no solamente, o sea, de la academia, de organizaciones sociales, pero también mujeres de a pie, que era la primera vez que las convocaban alguna vez a decir lo que sentían o lo que pensaban. Mujeres de todo tipo de actividad, remuneradas, no remuneradas, etc. Y ellas fueron las que nos contaron. O sea, nos contaron eso que tú nos estás diciendo. Y entonces a nosotras sí nos dio esa mirada, y por eso sí las invito a leer con cuidado el Programa Nacional de Igualdad, sobre todo el Eje 2, que ahí van a ver cómo está reflejado esto. Y en este sistema de cuidados nosotros somos conscientes de esta diversidad. Y justamente eso todo el tiempo lo estamos aterrizando, y yo soy muy, muy consciente, por eso les decía al principio, no es un tema solamente de tener plataformas digitales o el cañón, como tú decías,
sino de la electricidad. Y cuando hablamos de políticas públicas por la escuela en casa, es un ejemplo paradigmático, ¿no? De una medida tomada para todo el mundo igual, con impactos diferenciados brutales. O sea, hay un impacto brutal sobre las mujeres, ya es un impacto diferenciado brutal, pero dentro de las mujeres mismas también hay una diferencia enorme, porque no es lo mismo, aunque todas sufren impactos diferentes y todas están sufriendo el tema, no es lo mismo. O sea, las experiencias que nos relatan las mujeres más pobres del país, las mujeres que hablan una lengua indígena, que tienen que estudiar con sus hijos, que tienen que estudiar en español, que no tienen escolaridad, que son mujeres que están en la franja de rezago más importante educativo del país, justamente en la franja esa de 30 años a 60, donde todavía el analfabetismo está muy, muy, muy fuerte. Todo eso está teniendo un impacto muy alto en la aplicación de esa política pública, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conscientes porque tenemos, como ustedes, esa mirada que es como una pantalla, ¿no? Que nos permite ver muchos problemas que otras personas que diseñan políticas no las ven, ¿no? Y eso a nosotros nos trae muchísimos más problemas, en el sentido de que tenemos más problemas que resolver, ¿no? Pero al mismo tiempo, por eso es progresivo también, porque vamos a ir avanzando con estos, de alguna manera, no creo yo que avancemos de manera de pilotos. Estamos haciendo algunos pilotos, por supuesto, pero esto va a ser, es una política que tiene que estar en marcha, por lo menos en estos 3 años tenemos que conseguir ponerla en marcha. Entonces, como se dice, vamos a avanzar en movimiento, o sea, no, por eso decía al principio, o sea, de cambiar la rueda del coche en movimiento, en realidad es un poco así, ¿no? Pero yo creo que con bases conceptuales e ideológicas también muy fuertes, ¿no? O sea, de convicciones que nos da el feminismo, de convicciones que nos da el estudio de la realidad, que nos permiten decir, esto hay que mirarlo de esta manera, y no podemos hacer un modelo de cuidados que solo piense en temas de cuidado y deje de lado el tema de la violencia. Para nosotros, o sea, el tema de la división sexual del trabajo está en el corazón de la economía de los cuidados. El tema del propio modelo capitalista es un modelo que vive gracias a la propia división sexual del trabajo, ¿no? Que se nutre de las desigualdades del modelo del sistema de la división sexual del trabajo. Entonces, todo eso tenemos que irlo como lo tenemos en mente a la hora de hacia dónde, ¿no? Ok, este cambio eso va a ser un cambio de paradigma. O sea, no digo que vaya a ser un cambio económico radical, pero sí creo que es un modelo que pone otra cosa en el centro que solo los mercados, ¿no? O sea, va a poner en el centro también pues a las personas, a poner al centro a un modelo de persona que no es solamente ese modelo ideal desde el punto de vista weberiano, por supuesto, de un sujeto, como dice la economista española, la Amaya Pérez, cuando dice el hombre de champiñón, ¿no? Un hombre champiñón, un hombre que se da de comer solo, que crece solo, que no necesita nada, que no tiene que cuidar a nadie, ¿no? Ese sujeto que no existe, nosotros decimos, no, ese sujeto no existe, y ponemos al centro a este sujeto que es un sujeto diverso, al cual tenemos que responder como servidores y servidoras públicas, ¿no? No sé si creo que ahí terminé, creo, ¿no, Carlos? Aquí está el programa. La siguiente es la flecha, ¿no? Creo que tengo ahí tenemos como una temporalización en donde estamos ahorita. Estamos en la etapa del 2021, que es la instalación y coordinación e identificación de los obstáculos. Estamos justamente en ese análisis, tenemos este grupo que les digo con Hacienda. La instalación de la mesa de coparticipación de la sociedad civil yo creo que va a ser más lento. Yo espero que sea más bien para el año 22, porque no veo en este año que podamos hacer ese paso. Ese paso tiene que tener ya una propuesta muy clara de diseño del modelo, pero obviamente nosotros estamos en las redes de cuidados, ¿no? Estamos en las redes de debate. Yo llevo
6 años en las redes de cuidados debatiendo con sociedad civil, ¿no? O sea, son mis interlocutoras naturales, ¿no? Y ahí están un poco quienes están mujeres, está ONU Mujeres y está el Poder Legislativo. En Poder Legislativo es lo que teníamos, lo que contaba antes, tanto de la iniciativa que ya empezamos comentando, como la ley, que es la que estamos trabajando, tratando de impulsar ahora. ONU Mujeres, que nos hace todo el acompañamiento en materia de estudios, por ejemplo, el de costeos, que le decía, ahora van a hacer el estudio de costeos para adultos mayores y luego el de personas con discapacidad. Y ahí están las instituciones más relevantes en este momento, ¿no? Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabajo, que necesariamente estamos hablando con ellos porque tenemos que hacer modificaciones también que tienen que ver, conseguir hacer modificaciones a la Ley Federal de Trabajo, Salud, Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, el DIF, Cultura, la SEP, que es un aliado fundamental, ¿no? Que a quien tenemos que explicarle también qué entendemos por cuidados, que no solamente cuidar, sino también qué significan los cuidados, ¿no? Porque ellas sostienen que no son cuidadoras, que ellas son educadoras, ¿no? Ellas educan, no cuidan. Pero cualquiera que esté ahora llevando el programa en casa, Escuela en Casa, sabe que la SEP también cuida. Porque lo que no está haciendo ahora lo estamos haciendo en los hogares, ¿no? Entonces, quiero decir, está bien, educan, pero es que también cuidan, ¿no? Entonces, y además cuidan de 0 a 3 también, ¿no? Entonces, o sea, toda esa reflexión que es de debate, ¿eh? O sea, es debate. SEDATU también es otro elemento importantísimo, porque ellas tienen ahora, que les invito a conocer lo que es ese modelo, una guía para análisis territorial con perspectiva de género, que es buenísimo, que se llama CIWAT. Es una guía grande, es una guía, es un manual de actuación territorial con perspectiva de género. Y cómo ahí el tema de los cuidados está presente, y cómo lo hemos trabajado con ellas, y cómo son aliados importantísimos para tratar de pensar el espacio de una manera pensada también para las mujeres, para las niñas y para los niños. Cómo las calles, las aceras, las banquetas, los parques, la iluminación, dónde están las paradas de autobús, o sea, todo eso que piensa SEDATU tenemos que pensarlo con perspectiva de género, y tenemos que estar nosotras también ahí mirando cómo están pensando sus políticas y tratando de incidir. En realidad no podemos estar en todas partes, pero sí podemos crear los espacios para debatir con ellos y poder hacer que cambien también su mirada de venir de esa tradición del hombre champiñón a pensar en un sujeto diverso, mixto, ¿no? La siguiente, por favor, Carlos Andrés. Bueno, yo sé que me voy pasando del tiempo, pero como no me paran, yo sigo. Este es el eje 2, me voy a pasar de porque este lo pueden tener bueno, se los leo un poco por encima, por lo menos, porque este es el eje 2 prioritario del Programa Nacional de Igualdad. Esta es nuestra norma, esto es lo que es nuestro mandato, les podría decir. Es el mandato, es el eje, esto está rigiendo a partir de diciembre para adelante en la Política Nacional de Igualdad. Es el instrumento más importante de la Política Nacional de Igualdad. Entonces, el objetivo es generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidado de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Y ahí están las acciones más importantes, las estrategias más importantes. Fortalecer el marco institucional relativo a los trabajos de cuidados, impulsar medidas que favorezcan la transformación de las prácticas y las normas socioculturales, ampliar el acceso a servicios de cuidados para que sean adecuados, oportunos, de calidad y diseñados con perspectiva de género. Impulsar el incremento de la participación del Estado y el sector privado en el cuidado de las personas para organizarlos de manera corresponsable y equitativa. Promover el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados a fin de que se desempeñen en condiciones decentes y dignas. Estimar y difundir el valor social de los cuidados, el cambio cultural de las labores de cuidado y del hogar. Promover la regulación y establecimiento de condiciones laborales compatibles con las responsabilidades familiares y necesidades personales. O sea, estamos también repensando el tema de la flexibilidad. Hemos descubierto que podemos trabajar, que muchos trabajos se pueden hacer también con teletrabajo. Vamos a ver cómo hacemos para que algunos aspectos
de nuestra jornada laboral, algunos momentos de nuestra jornada laboral puedan también flexibilizarse. Tenemos que empezar, creo que es una gran oportunidad de repensar la flexibilización de los trabajos y creo que lo vamos a conseguir porque estamos logrando dialogar con el servicio público y creo que puede ser que quizás no toda la jornada, pero sí algunas partes de las jornadas puedan pensarse de manera flexible. Quiero decir que esto también plantea ciertas formas de discriminación, porque no todos los trabajos pueden realizarse, la persona que tiene que cuidar no puede cuidar a larga distancia, la persona que tiene que limpiar no puede limpiar a larga distancia, ni puede, pero bueno, hay que pensar, por lo menos avanzar en que nos entre en la cabeza, porque creo que también tenemos que romper esa idea de las 40 horas y mucha gente muchísimas horas más sentados porque tenemos que estar y empezar con modelos de trabajo por objetivos que pueden ser también muy positivos para muchas familias. La siguiente, Carlos Andrés, que creo que ya sé. Marta, cuando hablas de reducir, ¿a qué te refieres? Mira, o sea, la reducción del trabajo tiene muchos aspectos. Por ejemplo, y está atravesado por las diferentes situaciones. Si yo te digo que voy en una comunidad determinada, pienso en cómo voy a reducir la carga de trabajo, puede ser trayendo el agua a la comunidad o trayendo la electricidad, ¿no? Entonces, si yo en lugar si soy una mujer que me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a cortar leña para poder encender el fuego en la casa, para poder cocinar y hacer el desayuno, las tortillas, no sé, el café o lo que sea que tenga que cocinar, si yo logro llevar la electricidad a esas comunidades o el agua, ya avanzo sobre esa reducción. También puede ser la automatización de los procesos. Eso es decir, en otros hogares podrá significar una tienda con 3 lavadoras en donde las mujeres o las familias pueden venir a lavar y pueden tener su ropa lavada. Ha habido intervenciones en Centroamérica que eran muy complejas y terminaron consistiendo en una lavadora que cada familia tenía cada 3 o 4 días y la desenchufaban y la llevaban a la otra casa. Entonces, quiero decir, hay que tener la idea de que tienes que reducir la carga y tú tienes que poder aplicarla como sea conveniente a esa situación. O sea, es decir, estos 3 R's, lo que nos están diciendo, no tenemos una guía de lo que quiere decir, sino es el principio. ¿Cómo hago para reconocer? ¿Cómo hago para reducir? Y con lo que queda, ¿cómo hago para redistribuirlo? O sea, es un principio que tiene que estar como todo el tiempo tenemos que estar, así como la perspectiva de género cuando la incorporas, ¿no? Aquí vas a estar preguntándote todo el tiempo, ¿qué estoy haciendo para las 3 R's? Estoy haciendo esto, y si no, estoy haciendo una política de cuidados que no está bien planteada, ¿no? Eso es como se dice en una ayuda a memoria, ¿no? Es como palomeo. O sea, ¿qué estoy haciendo por eso? Entonces, hay diferentes, como tú decías, si hay comunidades en donde no hay luz, pues lo que tengo que hacer es hablar con la CFE para que nos ayude, y lo estamos consiguiendo, para que nos ayude a llevar la electricidad. ¿Por qué? Porque además uno de los modelos principales o ideas principales de política pública del presidente es llevar la conectividad a todos los rincones del país. Y nosotros nos subimos a ese carro y decimos, ok, ahí vamos nosotras detrás con la electricidad. O sea, nosotros necesitamos electricidad para esos hogares también, o para esa escuela que tú dices, ¿no? Es decir, cómo eso tenemos que ir pensando de qué manera vamos y a veces quiere decir nada más una iluminación, nada más y nada menos. La cantidad de problemas de violencia y de problemas cotidianos que trae no tener una calle o una brecha, porque a veces no son calles, son sendas iluminadas, son enormes, ¿no? Porque las mujeres nos decían, no puedo pedirle a mi hija que vaya a comprarme algo que que necesito para la cena porque no es demasiado oscuro, ¿no? Entonces, tengo que pensar yo durante el día, porque no me puede quedar nada afuera, porque en la noche no puedo salir, porque en la noche, al atardecer, no puedo salir, porque si mi hija o mi hijo salen a esa hora, pues los pongo en peligro, ¿no? O sea, de esa manera para nosotros nos permite tener, como eso que digo, una ayuda a memoria que nos
ayude justamente a no olvidarnos de esos 3 puntos, que son lo básico para plantear una acción que tiene que ver con cuidados. Y este es nuestro ecosistema, como nosotros estamos trabajando. Vamos a tal velocidad que creo que ya desde diciembre para aquí nos faltan circulitos, pero es como está muy pequeño, yo apenas lo alcanzo a ver y me lo sé de memoria, pero imagino que ustedes entonces no lo deben estar viendo, pero en el centro está estos 3, está este modelo mixto que tiene que ver con la construcción de la paz, los cuidados y la autonomía económica. Luego está este primer círculo, que son los sistemas de cuidado, como todo lo que les he estado platicando. Tenemos un modelo de cuidados en piloto que vamos a implementar este año y el año que viene con la Alianza de Gobierno Abierto. Es un modelo pequeño que estamos por implementar en Manzanillo. O sea, ¿por qué Manzanillo? Porque pues nos dio por ahí, nos resultó fácil y empezamos, ya saben, un piloto empieza por donde puedes aplicarlo, ¿no? La colaboración con ONU, los componentes de cuidados en el programa, nosotros tenemos un programa que se llama Transversalización de la Perspectiva de Género en las entidades federativas, que se llama, lo conocemos como Transver, que es un recurso económico que sale de la federación, digamos, del Instituto de las Mujeres y va a los estados, a las IMEF, que le llamamos. Ese modelo tiene ahora una meta también que tiene que ver con cuidados. Antes era un modelo que solamente hacía intervenciones en materia de transversalización y de capacitación y de normatividad. Ahora ya lo hemos aterrizado a tratar temas no solamente de cuidados, también de violencia. Más arriba, Carlos Andrés. Luego el siguiente círculo, que es el modelo que estamos haciendo en materia de empoderamiento económico, hemos impulsado, ya están en marcha, ya están funcionando las tienditas Egalmex, que son hechas para mujeres, son modelos de tienditas para mujeres que han salido de situaciones de violencia. Es un modelo entre las tandas de bienestar, el programa que les acabo de mencionar del Transver, de las IMEF, y las tiendas de Diconsa, las tienditas Diconsa, llamadas así. Trabajamos también con el PNUD en un modelo de inclusión financiera, que más bien es un modelo de inclusión de bancarización, más que nada. Inclusión financiera es muy pretencioso, la verdad que es más bien de bancarización de las mujeres, para mujeres. Luego, Generación e Igualdad, que es este grupo, ese proyecto que está en relación a los 25 años de Beijing. Luego tenemos también capacitación en el desarrollo de programación informática y talento digital, que es un programa que hacemos con los estados, que también hicimos en Querétaro y que hacemos con Hacienda y con IBM. Luego otro programa más grande que ya está en marcha también, que se llama Hecho en México por Mujeres y que es en alianza con Mercado Libre y que hemos formado a mujeres en comercio digital para montar su propio emprendimiento. En este momento, con la pandemia, ha habido muchísimas mujeres que han estado vendiendo productos a través de su teléfono, de chats, de Facebook, y estamos capacitándolas en materia de contabilidad, en materia incluso de empoderamiento económico, de modelos sustentables, de modelos de cooperativas, para que se puedan pensar de manera más formal. La norma oficial que está transitando la norma mexicana que está transitando a norma oficial para que vaya a ser obligatoria en los próximos años, que es la norma de inclusión laboral. Y un programa que hicimos el año pasado, que va a repetirse este año, que es el de Mujeres Exportas. Y en la última fila, lo que hemos hecho en materia de paz es el Mujeres en el Territorio, que son auditorías territoriales para la evaluación y transformación del espacio público, que es esto que hace SEDATU, que les comentaba, y que realmente les animo, si no encuentran el manual, yo se los mando, se llama CIWAT, es una metodología CIWAT, sin L final, CIWAT, que es realmente, a mí me gusta mucho, o sea, yo le hice un prólogo y creo que realmente vale la pena conocerla, sobre todo en territorio. Y la de abajo, que es algo muy interesante también, que está en marcha, si me la mueves, Carlos Andrés, que es MUCPAS, que es un proyecto que lleva el área de la Dirección General de Violencia con un grupo que se establece en territorio y que desarrolla grupos, redes de mujeres que trabajan por la paz en los territorios. Entonces, bueno, ahí termino y quedo atenta
las preguntas. Me gusta terminar con este ecosistema porque es un poco, me permite contarles cómo lo estamos aterrizando, ¿no? Más allá de todo lo que les he platicado antes. Así que, bueno, muchísimas gracias por la escucha, por la atención, por la paciencia y quedo atenta a las preguntas. Al contrario, muchísimas gracias, Marta. Hay un montón de preguntas, pero bueno, compañeras, no sé si alguien se fueron incorporando poco a poco porque todo el mundo andaba en clases, entonces por eso fueron llegando un poco después, pero muchas gracias por darse el tiempo también para estar en esta sesión. Entonces, no sé, alguna que quiera o tenga alguna duda, comentario, pregunta. O sea, yo estoy abierta a que si quieren, les mandamos el Programa Nacional de Igualdad, lo leen, lo estudian, les mando la metodología CIWAT, les mandamos el brief y quedamos para otra ocasión ya con todo leído y con más preguntas para platicar. O sea, ya menos Claro. expositivo, pero más de plática, si les parece. Muchas gracias, Marta, por esta exposición tan interesante. La verdad es que nosotros como parte de la especialidad en familias y prevención de la violencia hemos estado sobre el punto desde hace muchos años, pero veo que este es una gran, pues un gran reto que la verdad, si se hiciera, sería también si se hiciera así hasta sus últimas consecuencias, sería una gran contribución para la democracia en este país, ¿no? Porque finalmente lo que están proponiendo se basa en el trabajo comunitario o debe basarse justamente en el trabajo comunitario. Lo que pues han llevado tantos años de neoliberalismo justamente ha sido una individualidad extrema que nos ha hecho mucho daño, a creer que nosotras y nosotros mismos pues salimos adelante con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Cuando finalmente sabemos que dependemos unos de otras, ¿no? Entonces, este programa, la verdad, híjole, después de tantos años de ver cómo hacían el trabajo en Uruguay, en Argentina, ¿no? Y por esos rumbos, pues qué bueno que está aquí en México y que además es una labor donde el INMujeres debe invitar a todas las mujeres de México a participar, ¿no? Quizás las feministas estamos como muy... ya muy versadas en el asunto, muy sensibilizadas en esto, pero yo creo que si este modelo se presenta en cada universidad, en cada empresa, en cada institución de este país, entre las mujeres va a hacer mucho sentido y vamos a tener muchas aliadas para que salga adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que felicidades, ¿no? Yo coincido contigo, Carmen, en la idea de la democracia. O sea, sí creo que esto está en el centro de la democracia y que no hay democracia, o sea, que no podemos decir que tenemos una democracia de calidad si las mujeres están fuera y este sujeto ideal está ocupando todo el espectro como ha sido todo el tiempo. Y como tú dices, el tema de la ideología de la meritocracia, que es una ideología tan de la era neoliberal, efectivamente creo que, ¿no? Que lo que tienes es lo que tienes porque lo mereces, ¿no? Y lo que no tienes, idem. Entonces yo creo que eso está fuera completamente de nuestro, o sea, justamente estamos trabajando contra esa idea, ¿no? Y también un poco hay que cambiar entonces esa ideología porque yo creo que pocos modelos económicos han tenido tantísimo impacto en la cultura como el modelo neoliberal, ¿no? O sea, no es tan antiguo si te pones a pensar, tiene que 60 años, 70 años, ¿no? Y sin embargo ha hecho una mella cultural enorme, ¿no? Todos los estudios sobre individualismo, o sea, todo el tema de lo no de eso que tú dices, yo creo que para nosotros es la gran apuesta y es una oportunidad, es como si ustedes estuvieran pudiendo hacerlo de pronto, ¿no? Y dices, ahora es que, ¿sabes? Agarras y dices, adelante. Sí.
y llevas todo, llevas la agenda de derechos sexuales y reproductivos, llevas agenda de incorporación económica, llevas agenda de los proyectos personales, o sea, dices, ahora tengo que avanzar porque este es el momento, no voy a tener, o sea, yo digo, no voy a tener otra ocasión, o sea, es ahora, ¿no? Y además tenemos aprobado ese Programa Nacional de Igualdad, que es un programa completamente feminista y completamente revolucionario. Entonces, si nos han aprobado eso, es que lo tenemos. Entonces, ¿sabes qué? Es ahora. Exacto. Porque mañana no sabemos. Entonces, es ahora. Y o sea, yo he estado en el lugar de ustedes. Quiero decir, es como, de pronto estás en este lugar y dices, es mi responsabilidad como funcionaria pública, pero también como feminista. Llevo 30 años pensando en esto y de pronto lo puedo hacer porque empiezas también a dialogar y a dar argumentos, porque también parte de la política pública es desarrollar argumentos. Entonces, desarrollar argumentos, y cuando no tienes argumentos, buscas otros argumentos hasta que te entienden. Exacto. Y lo ven. Así que muchas gracias. Marta, yo nada más dos y ya para pasar la palabra a alguien más. ¿Cómo pensar también en otro aliado que podría ser, por ejemplo, la escuela? Estamos desarrollando otro proyecto nosotros acá en Querétaro sobre pedagogías más bien del cuidado. Y es otro grupo con profesoras, psicólogas y demás, para trabajar desde la escuela, desde la primaria, ¿no? Cómo ir incorporando toda esta noción del cuidado del entorno, de las plantas, de los animales, o sea, en los niños, por supuesto, evidentemente, que es a temprana edad, pero ir introyectando el asunto de los cuidados también, porque me parece que es un espacio un poco desperdiciado hasta cierto punto y que puede ser un gran aliado en esta transformación cultural muy profunda que se requiere. Pues es cuidados como lo estamos pensando nosotros. Entonces, bueno, ahí la escuela como un aliado también dentro de este Sistema Nacional de Cuidados. Y la otra es cómo están pensando ustedes operacionalizar el programa, es decir, desde mujeres a las entidades federativas, cómo podrían ir cuajando en los institutos a la mejor acá, no lo sé, un poco en voz alta me surgía esa duda, ¿no? Mira, lo primero que dices es fundamental, incluso me doy cuenta que en la presentación no lo mencioné, porque para mí es algo que llevo además mucho tiempo pensando y me alegra muchísimo encontrar que ustedes ya llevan trabajo en eso y qué bueno que podamos dialogar, porque no es, o sea, a ustedes les habrá pasado, no todo el mundo dialoga en ese terreno en el tema de la pedagogía de los cuidados. Yo en un momento tuve un diálogo con la que era anteriormente secretaria de Bienestar y ella había trabajado en un modelo educativo en Cuetzalan, con una escuela toda pensada alrededor de los cuidados. Y fue la primera vez que dije, lo que yo estaba pensando era posible. Y ahora que tú lo dices, Lorena, digo, pues sí, o sea, es eso justamente. Mi idea de que los cuidados los cuidados no, cuando yo decía antes de estirar la goma esta, o sea, de explicar los cuidados en todo el sentido, me refería justamente a lo que estás diciendo. Es decir, no solamente cuidar a las personas, cómo nos relacionamos con el entorno, la creación y el desarrollo de la empatía, de la compasión, del desarrollo del planeta, la conciencia de la ecología. O sea, el tema de que somos lo que somos porque somos parte del planeta, que no usamos el planeta, o sea, que estamos usando y que lo estamos desperdiciando, pero cómo cambiar esa mirada, ¿no? Cómo cambiar la mirada de relación de explotación con el entorno. Y yo creo que todo eso que tú estabas diciendo, a mí es algo que me persigue, porque la secretaria que ahora se me fue el nombre, que era la anterior secretaria de Bienestar, ella tenía todo este modelo educativo y dice que lo tenían desarrollado padrísimo, que era que los mayores cuidan a los pequeños, entonces en la propia escuela los mayores iban desarrollando habilidades de cuidado. Entonces, siempre tenías como un tutor que era tu compañero mayor, que era quien te va a acompañar y aquí es tu referente. Y entonces tú vas desarrollando esa habilidad y yo para mí fue como ver en práctica lo que yo tenía como idea, como ideal, digamos, ¿no? Que es esto que tú dices. O sea, para mí el tema de los cuidados está en todo. Implica no solamente a las mujeres de las secretarías, a las secretarías más feminizadas, podríamos decir, para que nos entendamos, no en el mal sentido, sino el bienestar, bienestar, ¿quién más? Otra, la SEP, etcétera, ¿no? Sino las otras secretarías.
los señorones, esos señorones, ¿no? Es decir, cómo nos sentamos también con Semarnat, con Desarrollo Agrario, con SEDATU, para enseñarles el tema del cuidado y hablarles de la necesidad de trabajar también desde ese lugar. Y la SEP, como tú dices, es un actor fundamental, pero, o sea, ya meter el género fue complicado, ahora vamos a meternos con el tema de cuidados. O sea, y cambiar esa misión, pero tienen que cambiar todo el modelo educativo. O sea, hay que conseguirlo, porque como tú dices, para mí la enseñanza de la empatía y de la compasión son básicas en la educación de los niños y de las niñas. O sea, tiene que estar en la currícula. Eso que le llaman ahora, ¿no? Las competencias blandas, ¿no? No son blandas. O sea, son de las más importantes que tenemos que, es casi más importante que sumar y que restar. Digo, no voy a quitar sumar y restar, pero tienen que estar en el mismo nivel, ¿no? Y lo otro que me dices, justamente estamos en este momento, estuvimos en Campeche en diciembre, justamente para ver cómo creamos el modelo de aterrizaje del Programa Nacional de Igualdad a los estados. Cómo cada estado, porque eso lo tiene que hacer cada IMEF, ¿no? Los institutos de la mujer o secretarías de la mujer de los estados, tienen que hacer ese diálogo del Programa Nacional de Igualdad con sus propios programas de igualdad, planes de desarrollo estatal, etcétera, para ver cómo van a hacer para aterrizar eso. Estuvimos trabajando en ello en Campeche y vamos a trabajar todo este año en las otras 31 entidades federativas. No creo que nosotras vayamos a los estados, pero sí vamos porque no tenemos recursos, obviamente, pero sí vamos a estar haciendo el seguimiento y creando ese modelo de aterrizaje del Programa Nacional de Igualdad a lo local. ¿Ya tienen fechas programadas, Querétaro, como para cuándo toca? No, pero les aviso con todo gusto. No, todavía no, pero sí seguramente las convocarán también, espero, y si no, pues las llamamos. No creo, pero yo por eso apuesto a que por favor nos avisen, porque nos gustaría muchísimo. Ok. Una pregunta que tengo, que me inquieta. De repente la cuestión, por ejemplo, del presupuesto y de los salarios y toda esta cuestión para pagarle a gente que vaya a estar, por ejemplo, en esto de la cuestión del cuidado comunitario. Me parece importante ahí que las personas dedicadas a estas que surjan desde la comunidad misma, bueno, pues reciban pues un pago por ese trabajo. Sin embargo, a mí no me gustaría, la verdad, a lo mejor es, bueno, ya es una cuestión mía, que se empiecen a generar programas, por ejemplo, como los que se manejan en el instituto o en los institutos estatales financiados por presupuesto de Linmujeres, ¿no? Uh-huh. Tenemos una serie de programas que están dedicadas a la cuestión de la violencia hacia la mujer, pero que más bien generan como, la verdad, de repente una especie de una corrupción a lo mejor pequeña entre las organizaciones que se dedican a eso, ¿no? A mí me gustaría más que los programas surgieran desde los institutos mismos, es decir, sí, con esta anuencia del Instituto Nacional, pero que fuera gente pagada con un salario desde los institutos estatales. Desde luego, o sea, nosotros no podríamos nunca tener esa financiación ni ese modelo. Cuando yo digo que ese programa de Transver tiene acciones de cuidado, son puntuales, porque son algunos recursos que lleguen y desarrollan algunos modelos, y efectivamente coincido contigo que es como cuando haces algo no son sostenibles a largo plazo. Me entiendo perfectamente lo que estás queriendo decir, Carmen. Si no son sostenibles, y el modelo del sistema de cuidados, por eso hablaba antes de lo del espacio fiscal. Nosotros lo que estamos construyendo tiene que ser sostenible, es algo que se pueda llegar para quedarse. Y lo mismo entiendo que es lo que dices, tiene que partir del propio Estado. Es decir, no sé si los institutos de la mujer o la Secretaría de Bienestar del Estado o el DIF del Estado o cómo se va a financiar, pero nosotros podemos decir, mira, este modelo, estos son los modelos que funcionan. Nosotras podemos hacer algo si tenemos recursos propios de la Federación, pero si no, tendrán que partir de un compromiso del propio Estado en
en sus propias regiones, en sus propias comunidades, en sus propias ciudades, etcétera, ¿no? Coincido contigo, no puede ser, porque de nada serviría. Mañana Hacienda quita ese programa y se acabó, y quedamos otra vez como las estancias infantiles. Entonces creo que ya aprendimos eso y tenemos que, por eso decía yo que era tan importante la ley, porque la ley nos va a dar también el anclaje de lo que tiene que ser. Es decir, para nosotros la ley nos va a permitir proteger el Sistema Nacional de Cuidados de ese tipo de medidas de pronto de política pública que pueden en un momento ¿no? Haces así, se acabó las estancias infantiles, se acabó esto. Y entonces sí creo que las feministas ya sabemos, ¿no? Que qué pocas profundas son las raíces que sostienen nuestros logros, ¿no? Entonces, y no en el mal sentido, no digo que no sean profundas porque no tengan razones, sino que no son profundas porque son recientes. Y entonces, si no las podemos anclar en lo estructural, nos encontramos con que todas las desigualdades son estructurales, pero nosotros no podemos meternos en la estructura del Estado, ¿no? O sea, del modelo de Estado. Entonces yo coincido contigo completamente, es algo que tenemos como principio, pero de todos modos tomé nota para tenerlo muy claro. Muchas gracias, Carmen. Ahora sí creo que me tengo que ir porque tengo una reunión en un ratito, pero queda prometida que Carlos Andrés les manda los materiales, ustedes los preparan, los leen y si quieren nos volvemos a ver ya para platicar. ¿Vale? Gracias, gracias. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. Buen día, muchas gracias. Gracias y gracias por todos los comentarios y quedo pendiente para la próxima porque seguro que ahí me van a poder ayudar mucho más todavía. Claro que sí. Quedamos pendientes de qué fecha en Querétaro, por favor. Sí, no, de eso Carlos Andrés toma nota y no se le olvida nada.